esto de la pastoral urbana desde la perspectiva de las implicancias éticas que, dijéramos, afectan o influyen a la acción pastoral urbana. Voy a tratar de leer porque como yo soy bueno para hablar, me puedo pasar y me dijeron que... En primer lugar, decir como introducción que hablar de una pastoral urbana es referirse a un espacio sociocultural quizás el más vulnerable y proclive a los fenómenos sociales de implicancias mundiales y nacionales, que son transversales a las sociedades, a las etnias y a las culturas, tales como, por ejemplo, la lamentada globalización con sus indiscutibles efectos transculturales, el fenómeno de las redes sociales, la tecnociencia, etc. Precisamente porque la ciudad y su mundo está más expuesta al tránsito de las personas, instituciones y los medios de comunicación y redes sociales que van dejando su huella en la gente y su estilo de vida, es que es importante mirarla desde una perspectiva de la pastoral y también desde la perspectiva de la ética. De ahí que cualquier intervención que quiera hacerse en la ciudad, en la urbe, debe tener en consideración primero el impacto que todos estos fenómenos sociales y culturales tienen y la acogida que después tiene que hacer la ciudad de esta irrupción de los fenómenos sociales. Uno de los primeros impactos en la ciudad, en la urbe, que provoca las diversas irrupciones de los fenómenos sociales, tienen que ver con el modo y estilo de vida, los comportamientos de las personas y a través de ellas las comunidades. Y por eso me parece que es muy atingente que me hayan solicitado hacer una pequeña reflexión respecto de esta, diríamos, como primera y quizás más global afección que sufre la vida de los ciudadanos y la vida de los cristianos en la ciudad a causa de todos estos fenómenos sociales. Y ese es el impacto en la vida. Y en una primera observación quisiera referirme al perfil ético de la sociedad moderna, o postmoderna como se dice hoy día, en la que influye realmente, le influye a la ciudad. Y de ahí que los invito a afirmar que todo ser humano tiene algunos puntos de referencia éticos, pero en esta sociedad moderna o postmoderna, consecuencia de un cambio de época tan vertiginoso y radical, trajo consigo también un cambio de paradigma ético, es decir, un cambio en los referentes de la vida, del comportamiento, de la conducta de las personas, tanto en lo individual como en lo social. Por ejemplo, vivimos en un mundo multirreligioso y pluricultural, variedades que conviven en la misma ciudad, en el mismo país, en los mismos medios de comunicación social y que no son ajenos a la ciudad. Segundo, que esta realidad produce un serio impacto en las opciones vitales de la gente que vive en la ciudad. Por ejemplo, hay dudas, hay posturas transitorias que atraviesan la vida y el pensar y el compartir de la gente. Hay afirmaciones muchas veces germinales que a veces se plantean como conclusiones en un debate público y particular. Tercero, que por esta razón la cuestión ética está siendo cada vez más relevante en la ciudad y lo que llamamos temas valóricos o agenda valórica va exigiendo una mayor atención. El juicio desde la fe también se siente desafiado, a tal punto que lo que podemos identificar o confundir con el juicio, que no lo podemos identificar o confundir con el juicio según la cultura. Estábamos acostumbrados todos en la ciudad, en el mundo, en el país, a pensar que lo ético cristiano era lo occidental y lo occidental tenía que ser lo ético cristiano, incluso podríamos decir católico. Pero ni esa visión antigua ni la nueva
dijéramos, resisten este impacto que está produciendo estos cambios. Más bien, desde la fe necesitamos descubrir o redescubrir los clamores de vida que están en lo más íntimo del corazón de los hombres y de la humanidad y que atraviesan la preocupación de la sociedad. Entre estos cambios más significativos de nuestros tiempos que se perciben en la ciudad podríamos señalar algunos. Por ejemplo, la toma de conciencia que va teniendo la ciudad, el ciudadano, de que somos una sociedad multiétnica y pluricultural, una sociedad tecnificada, una sociedad virtual, una sociedad globalizada, una sociedad más secularizada en búsqueda de progreso, que paradójicamente, centrada en la autonomía de las personas, a veces se vuelve contra las personas. Una sociedad en la que se da una profunda crisis de esperanza, de identidad, de pertenencia, expresada tanto en las políticas de género y también en la acogida de este gran llamado que se está haciendo hoy día a convivir con la diversidad. Una sociedad en la que hay un serio temor a los compromisos definitivos o compromisos para siempre, porque se tiende a rendir culto hoy día a lo transitorio, al vivir de lo efímero y a veces a valorar el cambio por el cambio, marcada por una cultura, obviamente, que llamamos así en forma sencilla y simple, la cultura del consumo y del desecho, pero que responde a una estructura mucho más profunda que es una sociedad neocapitalista, ¿no es cierto?, que nos tiene, dijéramos, invadido. Toda esta preocupación y este perfil de nuestra sociedad, yo creo que uno la puede descubrir claramente en nuestras ciudades. Y todo esto se traduce en un cambio de horizonte cultural para el hombre de la ciudad, desconocido para nosotros, y que plantea interrogantes muy vitales a ciertos ámbitos e instituciones que han sido tan sólidas en la vida desde siempre, ¿no? Por ejemplo, unos grandes interrogantes respecto de la familia, respecto a la vocación y la misión del varón y de la mujer, a la manera de organizar la vida en sociedad, las pedagogías de la vida, cómo enfrentar, ¿no es cierto?, todos estos efectos o signos de muerte que hay en nuestra vida, por la injusticia, la pobreza, lo que valoramos como bienes esenciales y lo que desechamos a veces con mucha ligereza. Todo esto nos lleva entonces a un segundo paso que yo he titulado una sociedad pluralista y tolerante, de la que es hija, dijéramos, legítima, la ciudad, la vida urbana. Y en ello yo quisiera mirar con una especie de, dijéramos, esperanza y de futuro, y en forma positiva, unas ciertas convergencias de las diversas posturas que está caracterizando precisamente la vida de la ciudad. Podríamos hacer un esfuerzo para sintetizar por dónde van estas convergencias y las exigencias de este cambio de paradigma según el aporte de la reflexión ética. Lo hago desde la ética personalista y cristiana. Por ejemplo, la convergencia podría darse en nuestras ciudades, y de hecho se está dando, una sociedad que se define como en permanente tránsito, una sociedad cambiante, una sociedad que requiere de respuestas claras, directas y prontas en el plano de los valores. Una sociedad en situación de cambios acelerados permanentes exige que el pluralismo y la tolerancia sean su forma de aproximación al diálogo, teniendo muy presente el principio de la autonomía de los campos y la riqueza de la integración de las verdades de estos campos, la ciencia, la técnica, la filosofía, es decir, de las humanidades, etc. Pluralismo y tolerancia que deben promover un diálogo que se alimente de consensos éticos, convergentes, es decir, en la que todos aportemos haciendo un esfuerzo por reconocer lo que hay de verdad y bien en el otro. Con humildad nos dejemos enriquecer e iluminar teniendo en cuenta que siempre es más
lo que nos une que lo que nos separa, como se dice comúnmente. Evitando dos extremos en estos diálogos y dijéramos, en esta sociedad pluralista y tolerante. Un extremo podría ser el deslizamiento hacia el pluralismo arbitrario que equipara a todas las posiciones y da por conseguida la verdad, expresado en lo que hoy día se llama, ¿no es cierto?, esta cultura de los totalitarismos de las democracias modernas. Este llamado, ¿no es cierto?, a que incluso la ética debe construirse a partir de las mayorías. Y el otro extremo, un aislacionismo por un posicionamiento absolutista que considera verdadera la propia posición y absolutiza la propia verdad, desvinculando la verdad de los demás. Son dos extremos que en esta sociedad pluralista podrían producirse, entre los cuales puede estar cristianos y no cristianos, en los cuales puede ser expresión en la sociedad solamente uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del deslizamiento, y que puede darse también, a lo mejor en la iglesia, en el tema del aislacionismo, en el tema de los puntos éticos. Que como aproximación metodológica cada uno valore, en esta sociedad tolerante y dialogante, valore y defienda, promueva y proponga principios fundamentales, pero no renuncie sin más a los propios y originales. Y que por otra parte reconozcamos que no solo con una visión esencialista de la realidad se llega a la verdad, sino también desentrañando desde la misma realidad lo que hay de fundamental, de permanente y de cambiante. Entonces nos encontramos así, frente a esta sociedad tolerante y dialogante, en la cultura humana, que en la cultura humana en su conjunto y en las culturas particulares de cada pueblo podemos descubrir, ¿no es cierto?, algunas pistas de solución, con un cambio global y totalizante a causa de la intercomunicación e interdependencia que nos ha llevado a un cambio cultural con serias consecuencias en el ámbito de la ética personal y social. Es urgente empezar a construir una cultura que se refleje prácticamente en la uno, y se podría catalogar como una cultura de lo transitorio, de lo efímero, y que podría describirse quizás así, como estado de alerta. Para un amplio sector de hombres y mujeres, las orientaciones que regulan la conducta humana ya no son los principios objetivos, los preceptos, las normas éticas establecidas. Hay que tomar conciencia entonces que nuestra sociedad y nuestra ciudad ya no está muy proclive a estas posturas éticas. Hay una desvalorización a veces de lo normativo y de lo establecido. Hay un debilitamiento del sentido de la verdad, de lo que permanece en medio de los cambios de la vida, de lo eterno, de lo absoluto. Se deslava también un poco lo que para nosotros era doctrina segura, ¿no?, la noción de naturaleza de las cosas, responder fielmente a lo que las cosas son y han sido siempre. Una actitud de las personas ante el mensaje cristiano que es cada vez menos racional, teórico y cada vez más sentimental y testimonial. Eso es lo que nos exige hoy día nuestra ciudad. No hay mayor preocupación a veces por el actuar conforme a la verdad y a la ética. Se está todo construyendo. Entonces eso es también una realidad que nos está desafiando. Con mucha frecuencia los compromisos se debilitan, tanto en la vida afectiva de los jóvenes y la gente en general, como en las relaciones estables. Está en crisis, se dice, la vida de pareja, la vida de familia, la vida de instituciones, de comunidades. A veces también las decisiones se tiñen de un cierto carácter provisorio. Incluso hasta la misma relación con Dios se va debilitando. Claro, si se van debilitando las relaciones entre nosotros, la concepción ética, también, por supuesto, que entra en tela de juicio todo el mundo de Dios. A veces se sobrevalora en esta